Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más intrigantes e impactantes de la Biblia, el Domingo de Ramos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la misma multitud que aclamó a Jesús como rey, pocos días después pidió su crucifixión? Quédate con nosotros hasta el final de este vídeo para descubrir los detalles sorprendentes de este relato y entender lo que realmente ocurrió en aquella semana decisiva. No te olvides de darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Vamos juntos a desvelar esta historia fascinante. Al comienzo de aquella semana que cambiaría la historia, una escena impactante se apoderó de las calles de Jerusalén. Jesús, montado en un burrito, fue recibido con alegría, cánticos y hojas de palma por una multitud entusiasta que gritaba: «Hosanna al Hijo de David». Era un momento de exaltación pública, un reconocimiento popular que sonaba como una coronación espiritual. La ciudad estaba alborotada, y los ecos de los gritos de aclamación parecían atravesar las puertas de la ciudad, como si el reino prometido estuviera, por fin, a punto de manifestarse. La expectativa de una liberación del yugo romano hinchaba los corazones. Había fervor en el ambiente, pero también malentendidos. El pueblo lo proclamaba rey, pero no comprendía qué tipo de reinado era el suyo. 5 días después, ese mismo pueblo, o gran parte de él, ya no sostenía ramos, sino piedras en el corazón. Gritaban ahora, no hosanna, sino crucifícale, con la misma intensidad con la que antes lo habían exaltado. El contraste resultaba casi increíble. El hombre que había sido celebrado como el Mesías prometido, ahora era entregado como un criminal. La rapidez de ese cambio no solo era impactante, sino reveladora. Ponía al descubierto la profundidad de la inestabilidad del alma humana, la vulnerabilidad de corazones guiados más por deseos que por convicciones. Jesús no había cambiado. Él seguía siendo el mismo. Pero la multitud demostró que la adoración sin entendimiento es frágil, y que una fe sin raíces profundas puede ser fácilmente arrancada por el viento de la decepción. Durante siglos, los judíos esperaban a un Mesías, pero no a cualquier Mesías. Querían a un guerrero, un líder político, alguien que destruyera el dominio romano y restaurara el trono de David con gloria y poder. Esa idea no era exactamente lo que decían las Escrituras, sino lo que el pueblo llegó a creer con el tiempo, mezclando la fe con la frustración histórica. Cuando Jesús apareció haciendo milagros, enseñando con autoridad e incluso resucitando muertos, mucha gente pensó que había llegado el momento, por fin ha venido nuestro libertador. Pero lo que esperaban era un rey montado en un caballo, no en un burrito. Un trono de hierro, no una cruz. Jesús hablaba de un reino, sí, pero de un reino interior, construido con humildad, arrepentimiento y amor. Y eso resultaba confuso. ¿Cómo que hay que amar al enemigo? ¿Cómo que servir en vez de dominar? Poco a poco, el entusiasmo se fue transformando en decepción. Esa frustración fue la puerta de entrada para la manipulación de los líderes religiosos. Supieron cómo aprovechar la desilusión del pueblo y transformar la aclamación en rechazo. La verdad es que Jesús no decepcionó porque fracasara, sino porque no respondió a las expectativas humanas. No vino a cumplir nuestros deseos, vino a confrontar nuestras intenciones. La entrada de Jesús en Jerusalén, montado en un burrito, puede parecer solo un gesto simbólico, pero en realidad era el cumplimiento directo de una antigua profecía. He aquí que tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, montado en un asno. Zacarías 9:9. Era como si Jesús estuviera diciendo al pueblo: el reino ha llegado, pero no como vosotros lo imagináis. En la cultura de la época, los reyes montaban caballos en tiempos de guerra y asnos en tiempos de paz. Al elegir un burrito, Jesús mostraba que su reino no se construía con espadas, sino con humildad. No vino para dominar por la fuerza, sino para conquistar corazones. Las ramas de palma también tenían un significado profundo. Se usaban en fiestas y celebraciones, especialmente para saludar a reyes y vencedores.
Al extenderlas en el camino, la multitud estaba, sin saberlo, participando de un acto profético. Estaban reconociendo que Jesús era el Rey prometido. Pero, una vez más, sin comprender lo que ese reinado realmente significaba. La mezcla entre verdad y malentendido hacía que aquel momento fuera aún más intenso. La multitud gritaba «Hosanna», que significa «Sálvanos ahora». Pero lo que pedían era una salvación política, inmediata. Querían liberación de Roma, no del pecado. Querían una victoria externa, no una transformación interna. Jesús lo sabía. Y aún así, entró en la ciudad. Sabía que estaba siendo aclamado por corazones que no lo comprendían, y que en pocos días, ese mismo pueblo gritaría «Crucifícale». Pero él no se echó atrás. Su propósito no dependía de la popularidad, sino de la obediencia al plan del Padre. Justo después de la entrada triunfal, los días siguientes no fueron de celebración, fueron de confrontación. Jesús no fue directo al palacio, como muchos esperaban, sino al templo. ¿Y qué hizo allí? Volcó las mesas de los cambistas, expulsó a los vendedores, denunció la corrupción del sistema religioso. La misma mano que acogía, ahora limpiaba. La multitud, que esperaba a un rey guerrero, vio a un profeta que no desafiaba a los romanos, sino a los líderes religiosos judíos. Y eso generó confusión. ¿Cómo que no va a expulsar a los romanos? ¿Por qué está enfrentándose a nuestros sacerdotes? El pueblo esperaba un general, pero vio a un hombre de palabra firme y gestos espirituales. En vez de armas, usaba parábolas. En lugar de planes militares, ofrecía enseñanza sobre el arrepentimiento, la humildad y el reino de los cielos. Esa frustración fue creciendo. Jesús no organizó una rebelión, no hizo discursos nacionalistas, no formó un ejército. Al contrario, hablaba de cargar la cruz, de morir a uno mismo, de amar al enemigo. Todo eso iba en contra de las expectativas populares. Mientras tanto, los líderes religiosos estaban aún más molestos. El pueblo comenzaba a dividirse. Algunos seguían creyendo en Jesús. Otros ya empezaban a dudar. Y los maestros de la ley vieron ahí una oportunidad. Aprovecharon la decepción como cebo. Sembraron dudas, distorsionaron sus palabras, cuestionaron su autoridad. La manipulación fue sutil, pero efectiva. Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. No buscaba el apoyo popular, buscaba cumplir su misión. Su fidelidad al Padre era mayor que el miedo al rechazo. No vino a agradar a los hombres, vino a rescatar la verdad. Aunque sabía que los gritos de «Hosanna» pronto serían sustituidos por «Crucifícale», siguió adelante. El contraste entre el Domingo de Ramos y el Viernes de la Pasión es tan impactante como revelador. Muestra cómo una fe sin entendimiento puede ser frágil, y cómo los corazones guiados por deseos, y no por convicciones, son fácilmente manipulables. La pregunta que más resuena en esta historia es, ¿cómo pudo la misma multitud que gritó «Hosanna» el domingo gritar «Crucifícale» el viernes? La respuesta es tan actual como antigua: manipulación emocional, expectativas frustradas y una fe sin raíces. Los líderes religiosos ya habían decidido eliminar a Jesús. Él no solo amenazaba el sistema, sino también el control que ellos ejercían sobre el pueblo. Y sabían que no podían arrestarlo abiertamente durante la fiesta de la Pascua, con la ciudad llena de gente. Así que buscaron una estrategia: utilizar a la propia multitud en su contra. ¿Y cómo se manipula a una masa? Con palabras distorsionadas, con verdades a medias, con miedo y rumores. Difundieron la idea de que Jesús era una amenaza política, un falso profeta, un blasfemo. Dijeron que quería destruir el templo. Insinuaron que si Roma se enteraba del alboroto causado por él, actuaría con mano dura contra Jerusalén. El pueblo, ya decepcionado por no ver acciones contra los romanos, comenzó a ceder. La misma boca que antes alababa, ahora acusaba. El entusiasmo se convirtió en irritación. La fe,
en frustración, la adoración en rechazo. Y todo esto no porque Jesús hubiera cambiado, sino porque no encajaba en el molde que la multitud había creado. Jesús confrontaba sus motivaciones más profundas, exponía sus pecados, llamaba al arrepentimiento. Y eso siempre incomoda. El pueblo esperaba a un Mesías que confirmara sus deseos, pero recibió a uno que confrontaba sus pecados. Esperaban a alguien que quitara el yugo de Roma, pero se encontraron con alguien que ofrecía descanso para el alma, no soluciones políticas. Y cuando el Dios verdadero no se ajusta a los deseos humanos, el hombre intenta reemplazarlo por algo más conveniente, o simplemente lo rechaza. Es triste, pero real. Muchas veces, el problema no está en el mensaje de Dios, sino en el corazón que lo recibe. La idolatría de la multitud no era la de un becerro de oro, sino la de un Jesús hecho a su imagen y semejanza. Y cuando se dieron cuenta de que Él no era quien ellos querían, dejaron de seguirle. Y aquí encontramos una de las lecciones más poderosas de esta historia. El amor verdadero no depende de ser aceptado para seguir siendo amor. Jesús sabía que sería traicionado, abandonado y crucificado. Y aún así, siguió amando. Su compromiso no era con la aceptación de la multitud, sino con la obediencia al Padre y con la salvación de cada uno de nosotros. Mientras todos esperaban a un Mesías que impusiera su poder, Jesús se revelaba como el Cordero que se entrega. Entró en Jerusalén no para ocupar el trono de César, sino para abrir el camino de regreso a Dios. Y ese camino no pasaba por palacios, pasaba por la cruz. El Domingo de Ramos es mucho más que una fecha simbólica, es un espejo de nuestro corazón. Jesús entró en Jerusalén con valentía, humildad y propósito. No buscaba la aprobación humana, buscaba la redención de la humanidad. Y aunque fue rechazado, siguió hasta el final. Eso es fe en acción. Eso es amor verdadero. Ahora quiero hacerte una invitación especial. Al final de este vídeo, aparecerán aquí en pantalla otros contenidos que complementan esta reflexión. Míralos. Alimenta tu fe y fortalezca tu camino con Cristo. Y si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir compartiendo la palabra de Dios con profundidad, respeto y claridad. Deja tu like, compártelo con alguien que necesite escuchar esto, y cuéntanos en los comentarios cómo te ha impactado este contenido. Aquí formamos una comunidad de fe, aprendizaje y transformación. Y antes de despedirnos, quiero dejar una bendición sobre tu vida. Que el Señor te fortalezca con las palabras de Juan 1, 11 a 12. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que tú seas contado entre los que le recibieron, y vivas como hijo amado del Padre. Que Dios te bendiga, en el nombre de Jesús. Hasta el próximo vídeo.